Hola, buenas tardes. Estamos en el podcast paradigmático de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. El episodio de hoy está Renata y yo quien les habla, Paula. Y tenemos como invitado a un colega, un licenciado en Psicología, Sebastián Olivera. Es docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la Facultad de Psicología. También es docente en la Facultad de Psicología de la Universidad Atlántida Argentina, en 2 cátedras. Y quien ha escrito artículos y capítulos de libros, y también tiene toda una experiencia en el trabajo clínico sobre el tema neuropsicológico, y en específico el tema de nuestro episodio de hoy es depresión, un tema que nos convoca en este momento actual. Bien, bienvenido, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. La primera pregunta es, ¿qué es la depresión o cómo vos la podrías definir? La depresión, empecemos a despejar mitos, vayamos desde lo concreto al síndrome. Hay un continuum entre tristeza y depresión. Empecemos por ahí. Algo que mucha gente dice comúnmente: estoy deprimido, estoy depre, y sin embargo lo que está padeciendo es un estado de ánimo determinado, que es una respuesta biopsicológica ante eventos estresores, o ante alguna situación de pérdida, de duelo, pérdida laboral, circunstancias que a nivel social estamos viviendo mucho por diversas cuestiones. Y la tristeza la entendemos como una emoción que está dentro de nuestro repertorio de respuestas. Es un comportamiento inteligente, cincelado por el pincel de la evolución para poder adaptarnos de una manera adecuada a demandas internas o externas. Es importante no evitar la tristeza. La tristeza nos está diciendo desde un enfoque existencial, que a mí me interesa mucho. Soy terapeuta cognitivo-conductual, pero le doy mucho lugar a lo existencial. Es una brújula. Las emociones son brújulas que nos dicen acerca de de que algo no está funcionando adecuadamente, y esto nos permite interpelarnos, cuestionarnos, ver cuál es nuestra relación con el placer, qué no estamos haciendo, cuál es la búsqueda que tenemos que realizar para adaptarnos mejor a nuestra vida, a nuestra calidad de vida y a nuestro crecimiento interior. El estado de ánimo sería, la tristeza, en este caso, durando un poco más de tiempo, pero sin interferencia en la vida cotidiana. La depresión es un síndrome, y acá es donde tenemos que poner el acento. ¿Qué define que sea un trastorno emocional? Es un trastorno emocional común, muy común, y esto lo tenemos que poner... O sea, es uno de los más frecuentes. Es uno de los más frecuentes, ronda entre el 5 y 8% la población. de prevalencia en la población. Adulta, diríamos. Adulta. ¿En adolescentes? En adolescentes es muy alta, también estamos hablando de un 5-7%, y en adultos mayores. Hay mucha sensibilidad en estas puntas de la vida. Claro. Por supuesto que... Por las pérdidas lógicas también, ¿no? De los ciclos vitales, sí, de los ciclos vitales. De las exigencias que el ciclo vital le va imponiendo al adolescente, al adulto joven y al adulto mayor. Es muy, muy común en el adulto mayor y tiene manifestaciones diferentes, que si quieren después las podemos hablar. Es diferente en los niños, es diferente en el adolescente y es diferente en el adulto mayor. Vamos a hablar de cómo se manifiesta el síndrome depresivo en el adulto joven o en el adulto maduro, exacto, entre 20 y 40 años. Uno de los principales, me gusta rescatar siempre esto, es el nivel de sufrimiento que implica la depresión. Para que un trastorno sea un trastorno mental en sí mismo, tiene que haber impacto en las actividades de la vida diaria, en la funcionalidad de la persona. Ese sería uno de los indicadores, perdón, uno ¿no? De los indicadores. O sea, cuando hay... Bien. Afecta su vida cotidiana, en lo laboral, en lo personal, en sus relaciones de pareja, en su satisfacción en general con la vida. Estamos hablando de que acá hay el peso del síntoma interfiere en mi desenvolvimiento como persona. Los síntomas los podemos dividir, a mí me gusta hacerlo así, en síntomas afectivos, cognitivos, motivacionales
conductuales y fisiológicos. Los dos síntomas cardinales que definen la depresión es un estado de ánimo depresivo, que el paciente lo refiere como vacío, desesperanza, tristeza, no sentimiento, no sentir, ideas de sentimientos de culpabilidad, muy importante dentro de los criterios diagnósticos. Y el segundo síntoma cardinal es la apatía, es decir, la falta de interés ante cosas que antes le producían interés. Estamos hablando de hobbies, ya sea que la persona le gustaba el deporte, la lectura, etc. Deja de interesarse y la caída de la capacidad hedónica. ¿Qué significa esto? La capacidad de sentir placer. Y eso está relacionado directamente con la satisfacción en la persona. Luego están los síntomas fisiológicos, que acá hablamos de síntomas polares. O tiene mucho sueño, sí, o tiene insomnio. Claro, ahí está, claro, porque se desordena, ¿no? Al no tener, claro, los signos tienen que ver con eso. Los ciclos circadianos, claro, se desarreglan. Se desarreglan. Ahí podríamos hacer una diferencia, pensaba, entre los problemas también biológicos que generan depresión, o sea que uno dice, bueno... Totalmente. Por un lado, podemos hablar de enfermedades médicas, sí, que pueden llevar a tener un fenotipo similar o una caracterización, sí, sintomática similar a la de la depresión. Pero no sería depresión, porque dentro de los criterios diagnósticos, la depresión no tiene que estar enmarcada dentro de una enfermedad médica. Siempre se descarta. Siempre se descarta. O sea, cuando uno dice, porque muchas veces nosotros como psicólogos pensamos también que las personas por ahí tienen dudas sobre esto. Dicen, bueno, no, pero en realidad tengo este problema y esto me está dando una depresión, como que es la causal de todo este estado que estamos definiendo. Pero no, es otra cuestión, más allá de esa cuestión médica o clínica o biológica que esté transitando la persona. Totalmente. Puede parecer que la persona está deprimida y tener algo que es muy común, el hipotiroidismo, la anemia, las anemias perniciosas, que son a veces de base genética, estar en un pródromo de una enfermedad crónica, ya sea neurodegenerativa o oncológica. Algún tumor, creo que decimos. Exactamente, y la persona puede llegar a confundir estos síntomas de una enfermedad médica con estoy deprimido, o situaciones, saliéndonos de lo médico, que no requieren tanto de intervención terapéutica como son las crisis vitales. Estamos hablando de jubilación, duelos en general que están referidos a las pérdidas. Tenemos que entender que la depresión o los síntomas depresivos es una respuesta a una pérdida, una amenaza de pérdida en el yo y en la ruptura de las relaciones de ese yo con la realidad. Es una respuesta a la pérdida. Y hay situaciones, diversas situaciones que pueden, por esto que hablaba al principio, traer tristeza o un estado de ánimo deprimido que no es clínicamente significativo y sin embargo ser una respuesta adaptativa a una situación vital. Lo mismo sucede con la enfermedad. Hay algo muy interesante a nivel biológico, es que estar enfermo y tener depresión es bastante similar. Claro. Es lo que se llama comportamiento de enfermedad. Que presenta cuando estás en una enfermedad, ¿no? Esto que decimos, exactamente, cierta apatía, cierto desgano, cierto malestar, diríamos, ¿no? Biológicamente claro, el cerebro, cuando el sistema nervioso, cuando estamos atravesando un síndrome depresivo, envía señales, las mismas señales de inflamación y de estrés a nivel celular, que son las mismas que atravesamos cuando estamos enfermos. Hablando sobre el COVID, uno de los síntomas de secuela del COVID era un desgano muy, muy profundo,
una falta, una anergia, una falta de energía, apatía, pérdida de placer, que tenía que ver con esta respuesta del organismo a desembarazarse del virus. En la depresión prácticamente sucede exactamente lo mismo a nivel biológico. A nivel psicológico suceden otras cosas. En una secuela de una gripe o de un COVID fuerte, en este caso, por nombrar otras, no aparece lo que también es un síntoma muy, muy importante en la depresión, que lo diferencia de otros cuadros, que es la ideación suicida. Ningún cuadro gripal o biológico, digamos. Ningún cuadro médico ni ningún cuadro mental tiene entre sus criterios, entre sus síntomas principales, la ideación suicida. Y eso marca el sufrimiento y el cambio a nivel psicológico que padece el paciente depresivo. Claro, porque lo que podemos decir del COVID era un desgano, un malestar, el estar, y bueno, eso por ahí también había fiebre y todo lo que cursaba la persona, pero no estaba toda esta cuestión mental, todo este psiquismo con este sufrimiento que no lo podía como enfrentar, ¿no? Totalmente. En ese sentido, cuando hablamos de las causas de la depresión, vamos a entender que hay 5 o 6 causas que no son lineales, sino que se correlacionan. Una es el temperamento. Es una tendencia, la persona lo trae de la cuna, una tendencia a vivir las emociones de una manera muy intensa, que se llama neuroticismo, no el término neurótico freudiano, pero es vivir las emociones de ansiedad y de depresión, que tienen una relación muy estrecha, de una manera muy intensa. La otra está relacionada con la genética. Esto es un trastorno muy heredable, y tenemos que tenerlo en cuenta. O sea, cuando uno piensa en la familia, uno ¿no? Indagas los antecedentes. Es como hacemos como en toda cuestión, ¿no? Cuando estamos como psicólogos en la clínica, preguntamos, bueno, porque algunos padecimientos psicológicos de la familia, si no son exactos, pueden estar emparentados para que después la persona tenga una Totalmente, visión. y poder deslindar lo genético de otra causa, otro factor de riesgo, que son, digamos, las experiencias tempranas en la infancia de apego. O experiencias traumáticas o de sistemas de comunicación familiar donde hay poca validación del niño, poco reconocimiento, lo cual lo predispone a construir su experiencia de una manera negativa y una mirada de sí mismo negativa. Autoestima, podemos decir, autoestima. Más baja, o sea, hay baja. Cierta relación entre esa autoestima baja y... es un factor predisponente. Claro, es un factor predisponente. Otro es los cambios que ocurren a nivel cerebral respecto de los neurotransmisores, y esto es algo súper interesante y muy característico de la depresión, que es la baja en 3 grandes neurotransmisores, que es la serotonina, que estabiliza el estado de ánimo y baja la rumiación, es decir, esta cosa de estar pensando constantemente de una manera negativa. La dopamina, que está relacionada con los circuitos de recompensa y de satisfacción. Entonces la persona, al tener baja la dopamina, obviamente no va a sentir el mismo placer. De ahí que muchas veces aparezcan estos síntomas fisiológicos como lo de comer mucho. ¿Y qué es comer mucho en una persona con depresión? ¿Qué es lo que comemos para sentirnos bien? Hidratos de carbono, ¿no? Porque lo que estamos buscando es dopamina. También ahí aparece el enlace con el consumo de sustancias, como una búsqueda de salir de ese estado. Lo digo porque una de las investigaciones más ricas que están apareciendo, independientemente de lo psicoterapéutico o de lo médico, son los cambios en la dieta. Actualmente se habla mucho de este segundo cerebro, que es la flora intestinal. La flora intestinal, ¿no? Sí, el intestino como una relación con la mente y el cerebro. Totalmente. Muy cercano. Es que nosotros creemos somos lo que comemos, va. Claro, como decían ibas a decir, los chinos, claro. Y llegamos a esa conclusión. Es que la gente en general, con esta cosa cerebrocentrista del auge de las neurociencias, que celebro, pero también a veces lleva a confusiones semánticas en la narrativa social, entiende que el cerebro está en la bóveda craneana y punto. Y sin embargo el cerebro es parte de un sistema de órganos. La dopamina y la serotonina tienen una importante... la mayor parte de la síntesis de la dopamina y la serotonina se realiza en la flora intestinal. Y entonces la búsqueda de dieta todavía
están en desarrollo estas investigaciones. Hay otras, por ejemplo, en Alzheimer, que mejoran la función cognitiva con dietas cetogénicas, por ejemplo. Están en investigación. Hay que tomarlo con mucho recaudo y no directamente ir al nutricionista a buscar la receta mágica, la solución, que no la hay. Claro, no. Pero hay una relación. Hay una relación y hay, en ese sentido, probablemente dentro de poco tiempo tengamos una herramienta los psicólogos para decir, bueno, no solo intervenimos a nivel de las emociones y de las cogniciones y de la conducta, sino también vamos a tener una herramienta relacionada con la alimentación. Claro, porque ahí pensaba también en cuando uno piensa, se asocia como para evitar las situaciones que la persona puede hacer ejercicio y demás. Lo que pasa es que no sé cuánto, si está en un estado de depresión, la persona está predispuesta a hacer ejercicio. ¿Vos nos podrías decir como algunas, no sé, no recetas porque no sirve, pero sino algunas estrategias que las personas pueden tener para poder ir viendo si están atravesando, se están acercando a una depresión? Yo creo que lo primero que uno comienza a observar, muchas veces la persona es consciente de estos cambios, pero bueno, suele atribuirlos a otras circunstancias que parecen naturalizar el estado. Uno de ellos es la inactivación. Es decir, empieza a dejar de hacer aquellas cosas que le gustaba, empieza a aislarse socialmente y empieza a evitar esos estímulos positivos que pueden reforzar una capacidad adaptativa de placer y de bienestar y de sentirse satisfecho con la vida que está llevando y su propósito, que esto es vital en el concepto de depresión, el propósito que yo tengo en la vida. Cuando la persona empieza a inactivarse y a abandonarse a sí misma, a encerrarse, la característica de la depresión, una de las primeras características es el ensimismamiento, encerrarse en sus pensamientos con una característica muy particular. Un psicólogo muy conocido, por quienes trabajamos en psicoterapia, es Aaron Beck, y él planteaba la tríada cognitiva, que es una forma de procesamiento de la información que sostiene la depresión y le permite a la persona ver al mundo y a sí mismo y al futuro de una manera pesimista. Es decir, la tríada cognitiva es cómo se ve el depresivo a sí mismo, se ve como culpable o causante por su baja autoestima de lo desagradable que está viviendo, tiende a verse a sí mismo como no capacitado para lograr la felicidad y la alegría. Cómo procesa las experiencias, siempre como obstáculos, como demandas exageradas del mundo. Oh, no puedo, no voy a poder. No voy a poder con claro, esto. No puedo, por ahí dice uno, no puedo, no me sale. Evalúa que no va a poder con esas demandas del mundo. Y ahí empieza la inactivación, ¿no? Y construye interpretaciones negativas de lo que está viviendo. Cuando puede construir, si lo empezamos a analizar en una psicoterapia, alternativas mucho más plausibles y mucho más adaptativas. Y la tercera es la visión del futuro. Voy a planificar una actividad y ya la está planteando en términos de derrota o frustración. Este futuro visto como, lo dicen así los pacientes, el futuro es negro, no tiene ningún tipo de salida para mí. Entonces, que vos me decías, ¿qué se le puede decir a la persona que está asomando a la depresión? Bueno, sí, le podemos decir que active la actividad física, que vuelva a reunirse con los amigos, que entienda que esto puede llevar a la depresión. Pero la persona que está en una depresión, cuando uno le plantea, que es lo primero que se plantea como intervención psicoterapéutica, es la activación conductual. Luego tenemos un gradiente de severidad. Las investigaciones, y por experiencia personal lo digo también, los trastornos depresivos leves y moderados generalmente los trabajamos de manera combinada con psicofármacos. Claro. ¿Qué sucede? Los resultados en las investigaciones dicen que si yo hago un tratamiento combinado, psicoterapia y psiquiatría, tiene los mismos resultados que hacer psicoterapia sola. O sea, empieza a pensarse
que el antidepresivo, el famoso antidepresivo, no sería tan necesario en etapas leves. En etapas leves no. En etapas leves. O sea, que eso está bueno desmitificar, porque por ahí la gente cuando empieza a tener estos estados se automedica, ¿no? Entonces ahí sería como no sería algo aconsejable. En realidad es preferible que haga una consulta, se evalúe y ahí se decida cuánto, porque el tratamiento hasta puede ser mucho más corto, estamos hablando de un tratamiento psicológico, ¿no? Porque ahí dice, no, voy al psicólogo, estoy años, no, estamos hablando una depresión leve, un primer episodio va a tener una duración promedio de un año. Claro. Con psicoterapia sola. Sí, con psicoterapia. Si es obviamente una depresión severa, moderada severa, vamos a recurrir en un periodo de evaluación a una derivación a psiquiatría, porque entendemos, yo lo acabo de decir, que hay cambios a nivel del sistema nervioso que es necesario volver a equilibrar. La dopamina, la serotonina, y que no hay que tener miedo en este sentido con la medicación, siempre y cuando se tome de una manera responsable, siguiendo las indicaciones terapéuticas de un psiquiatra, no automedicado ni medicado por otros profesionales, tiene que ser un psiquiatra. Hay un problema con la automedicación o con la medicación. La persona se siente deprimida y acude en vez del psicólogo al psiquiatra. El psiquiatra lee una situación, y esto no es culpa del psiquiatra, sino que son sus herramientas, lee una situación compatible con un síndrome depresivo e indica un antidepresivo. El paciente se va a sentir mejor. Pero ¿qué va a pasar? En 3 o 4 meses va a abandonar el tratamiento. ¿Cuánto tiempo? Claro. Va a abandonar el tratamiento porque no va a poder asociar la medicación, porque hace efecto a los 45 días, con el bienestar que empieza a sentir. Entonces lo abandona y esto es riesgo de recaída. Por eso es necesario el tratamiento combinado o empezar con psicoterapia y luego ir hacia psiquiatría. Es lo que estamos tratando nosotros de difundir, ¿no? Pensamos en este podcast como esto, porque por ahí a mí me pasa por lo también que me dedico, que a veces cuando hay un problema atencional y cursa con otras que también van a psiquiatría, porque si no, este chico no puede con las demandas y el psiquiatra por ahí, por suerte, contamos con también buenos psiquiatras que dicen, no, está bueno que vaya al psicólogo primero y no que yo lo medique, porque el problema atencional por ahí sí se puede resolver en poco tiempo, pero hay otra cosa que los lleva a otros funcionamientos en otras áreas. Aquí en la depresión pasa igual. O sea, eso no es solo una área la que está afectada de la persona, sino son varias áreas y por ahí ese estado de bienestar es tan corto que complica el futuro de esa persona. Estoy totalmente de acuerdo. Hablaste de atención. Uno de los síntomas de la depresión es el enlentecimiento mental, la falta de concentración o la agitación. ¿Está? Sí. Disfórico, está mucho más verborrágico, hay como una suerte de ciclotimia. Esta de la cuestión de lo polar, o duerme o no duerme, o está súper atento o poco atento, pero por lo general está caído a nivel atencional. Como también lo de comer mucho o comer poco. Ahí, bueno, obviamente, como psicoterapeutas hay 4 puntos que tenemos que trabajar. Primero, hacer una muy buena evaluación. No empezar un tratamiento porque sí, sin objetivos claros con el paciente, que hay que encontrar los objetivos blancos, establecer una buena alianza terapéutica y evaluar al paciente con herramientas que nosotros tenemos muy válidas. El segundo proceso es el de psicoeducación, enseñarle qué es lo que tiene. Y a la familia también hay veces, ¿no? Como cierta orientación a la familia, porque a veces la familia dice, no, uy, está así, como relajado, ¿no? Como una cosa, como que ese desgano lo ven como parte de un desinterés. Una falta de voluntad. Una falta de voluntad. Y no es ese el tema. No ese es el punto. No. Y es interesante, eso me gustaría hablarlo después, con respecto al enlace que hay con personalidad. Muchas veces se dice falta de voluntad, tenés a ver, pero la persona está viendo el mundo de una manera muy negativa, con desesperanzas. Acá está sucediendo otra cosa que está relacionado con el procesamiento y la teoría de la mente de la persona. Tenemos que enseñarle qué es lo que le sucede, esto es la psicoeducación. Luego están las intervenciones, que es activación conductual, reestructuración cognitiva y difusión. Y luego la prevención de recaídas. Todo tratamiento tiene, una vez que ha bajado el nivel sintomático,
aleccionar, de alguna forma, darle recursos a la persona. Aleccionar no me gustó la palabra. Pero que esté atento, queremos decir, o sea, que sí pueda, que pueda detectar, porque una vez él dice eso, ¿no? Uno trabaja con los pacientes para que puedan detectar sus emociones, conciencia, que puedan ser conscientes de sus estados, sus emociones, ¿no? Las intervenciones sobre el paciente depresivo a nivel cognitivo, luego que logramos activarlo, sacarlo de ese lugar de anergia, de apatía y de anedonia, que favorece en la activación el reingreso, el reforzamiento positivo de situaciones que le provocan placer, porque lo que le sucede al paciente depresivo no es que es más negativo que cualquiera que no tiene depresión, claro, sino que no puede conectarse con lo positivo, en función de que está imantado cognitivamente, en este neologismo que digo, hacia una visión pesimista del mundo. En todos los aspectos. En todos los aspectos, pero no puede ver los positivos. Bueno, bien. Como última pregunta queríamos preguntarte, en relación al contexto actual, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, vemos que hay varios factores, como por ejemplo el uso excesivo del celular, el recrudecimiento de la violencia, vivimos una vida muy acelerada en general y eso podemos pensar que hace que haya más cantidad de casos de depresión. Pero a su vez también vemos que hay mucha visibilización en redes sociales acerca de estos temas y generan a las personas como un reconocimiento en esos síntomas y dicen, bueno, no, estoy depresivo, tengo depresión. Podemos pensar que esta prevalencia de este cuadro se debe a el contexto o también pasa esto de que la mayor visibilización genera, bueno, que las personas digan tengo depresión y hay un sobrediagnóstico. Con respecto a la visibilización, sobrediagnóstico, voy a agregar que también está infradiagnosticado. ¿Sí? Hay sobrediagnóstico, hay infradiagnóstico y hay mayor visibilización. Esto sucede en todo. Y a veces mal diagnosticado, por eso el sobrediagnóstico. Con respecto al mundo actual, digamos, hay una trampa a nivel biológico. Tenemos cerebros viejos para sociedades nuevas. Problemas que nuestro cerebro evolutivamente estuvo configurado, construido para un estilo de vida que hoy no podemos hacerle frente. El cerebro quemado, como quien dice. No tiene los recursos necesarios para estar constantemente lidiando con tantos estresores y con modos de comunicación que lo alejan del sentido de pertenencia y de propósito en la vida. Tenemos que entender que nuestro cerebro está preparado para interactuar con 30, 40 personas, resolver los problemas del día a día y pensar negativamente era adaptativo, nos permitió la adaptación como especie y el triunfo. Pero los cambios en los últimos 50 años en la sociedad actual nos ofrece una plétora de estresores que nuestra corteza prefrontal, que es como nuestra realidad virtual, está constantemente anticipándose con un efecto secundario indeseado, que es alta demanda de estrés. Entonces, ahí es donde empieza a aparecer la susceptibilidad biológica. Y entonces podemos caer en estados depresivos. Es decir, no podemos dar respuestas a tantas demandas. Y esto lo escuchamos mucho. Que las claves del banco, que los problemas cotidianos. La digitalización, que también, cuánta cantidad de claves que tenemos que recordar, todo esto que decimos que... Vivimos en una sociedad hipercognitiva. Claro, hipercognitiva. Eso y no decir, somos tan cognitivos como creemos. Claro, no tenemos el cerebro actual, como vos decís, tan preparado. Tenemos cerebros viejos. Nuestro cerebro analógico, casi diríamos. Totalmente. Para una era tan digital, ¿no? Sí. Tenemos un cerebro que todavía no se adaptó a los cambios tan rápidos que ha tenido la sociedad, que son sumamente complejos y que, bueno, sería para toda una charla, te aviso. Sí. Bueno, la verdad que nos queda mucho por hablar. Sí, este es un primer podcast sobre el tema de depresión. Nosotros nos parece que, bueno, como grupo de la Facultad de Psicología, ambos somos docentes, Renatas, alumnas y pronto ya colegas también. El objetivo nuestro es que, bueno, que la gente y todos nosotros que componemos la comunidad, digamos, psicológica, podamos hablar sobre estos temas de la mejor manera posible. No tenemos tampoco la última palabra en lo que hablamos. Por supuesto. Siempre estamos
pensando que el conocimiento por suerte se actualiza, pero sí el objetivo es hablar y empezar a entender un poquito más acerca de lo que nos pasa y de cómo lo podemos resolver. Totalmente, y la persona tiene que siente los primeros signos de depresión o siente que tiene una depresión, los lugares a los que debe acudir es al psicólogo y al psiquiatra o su médico clínico, siempre. Y no acudir a estas cuestiones alternativas que lo único que hacen es sostener el síntoma. Claro, porque es claro, el tema de a veces hay tanta publicidad con coach y demás, pero bueno, a veces aleja a esa persona de un estado saludable. Sostiene el problema. Sostiene la enfermedad. Sí. Bueno, así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias por participar. Gracias a ustedes.